Buenas, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Ingeniería. Hablaremos sobre las teorías de fallas que infligen en los materiales de las industrias o en el hogar, de la materia de diseño de elementos mecánicos. Los integrantes para esta presentación son Domínguez Reyes Luis Gerardo y su servidor Beltrán Peña Eduardo Alonso. Primeramente se define qué es una falla porque no se puede resolver un problema si previamente no se estudia y se comprende el problema a resolver, desde un inicio hasta el final del proceso de su elaboración. Nuestro plan de exposición consiste en su debida introducción, los temas que son teoría de fallas, criterio de fallas, a qué se deben que los materiales fallen, propiedades mecánicas de los materiales, su división de fallas, importancia de detención de fallas, como también los roles de análisis de prevención de fallas de diseños mecánicos con su debida conclusión. Bueno, como introducción tenemos estas dos imágenes en el cual consiste que es un engrane y un tornillo, en el cual el tornillo está sometido a dos fuerzas hasta que se corrompe, ya que pasa su límite de resistencia. Y en el otro se muestra un engrane que sufrió una ruptura, ya sea por cualquier movimiento externo excesivo o algo. Estos engranes cuando sufren una rotura por algo parecido que pierde un diente o algo, hace que el sistema vibre y se vaya complicando cada vez. Es debido del personal que sepa que nomás pasa un pequeño error, debe de solucionarlo de inmediato para que no haya pérdidas de mayor riesgo, ya que puede afectar a todo el sistema, ya que los engranajes son los que dan nivel al torque, ya sea que viene de un motor hacia una línea de producción en el cual los movimientos son precisos y constaría de pérdidas de material, tiempos y todo. Consiste en parar el tiempo para poder solucionar esa gravedad ya es lo más rápido posible, ya que en esos lugares el tiempo, las horas hombre son de mayor importancia. Aquí cabe resaltar que las teorías de fallas tenemos que tener en cuenta el material, el tiempo que se usa, los servicios que se le hacen y cada cosa que permita que los materiales estén en buen estado para que sigan cumpliendo con su función. Bueno, primeramente, para entender este tema, se define qué son las teorías de fallos. Se puede definir como un modelo el cual explica y predice el cambio de los materiales cuando se les somete a una carga de fuerza. La falla de un elemento se refiere a la pérdida de su funcionalidad, es decir, cuando una pieza o una máquina dejan de ser útiles. Esta falta de funcionalidad se debe a diferentes razones, como lo son rotura, distorsión permanente, degradación. La rotura o degradación permanente se deben a los esfuerzos soportados que son mayores a que la resistencia del material de fabricación. Para poder determinar para qué cantidad de esfuerzo aplicado se producirá una falla, se utilizan algunas teorías. Todas las teorías de fallas se basan en la comparación del esfuerzo actuante contra el resultante aplicado en una prueba inicial de tensión o compresión. Criterio de fallas. Una definición general sería: cada cambio en el tamaño, forma o propiedades del material de una máquina o componente de ella que haga incapaz de desarrollar su función debe ser considerada una falla. Una definición más comprendible y sencilla a mi punto de ver es: si una pieza no cumple la función para la que fue diseñada, en ese momento decimos que es una falla. Y esa falla puede ser producto y esa falla puede ser por la dimensión inadecuada del tamaño, puede ser producto de la selección inadecuada de la forma, puede ser producto de la selección inadecuada del material para su construcción, puede ser producto de no conocer adecuadamente el problema, no conocer qué fuerzas intervienen por no conocer la magnitud de la fuerza.
También sería por no conocer las condiciones ambientales en donde se va a estar el producto que voy a diseñar. En pocas palabras, falla es cuando la pieza no realiza la función para lo que fue diseñada. Quisiera recalcar que una de las fallas más comunes son los montajes, ya que las empresas o el cliente opta por irse por el personal que cobra más barato. Y esto a veces, muchas veces, el personal carece de conocimiento, en el cual hace cometer errores, como por ejemplo a la hora de montar una pieza, como poder decir que coloque un engrane a la fuerza, que no le dé los niveles adecuados de un ángulo, por decir. Y eso hace que al tiempo pueda llegar a fallar, que no cumpla con su propósito la pieza, ya que a no ser colocada perfectamente puede ir cometiendo errores. Las imperfecciones de diseño y defectos de fabricación también son unos efectos muy importantes a la hora de las fallas, ya que estas, al ser creadas en grandes cantidades por las empresas, no todas van a cumplir con los requisitos perfectamente, ya que cuando se hace un control de calidad, solo se escogen lotes y no en todos los lotes van a estar perfectamente todas. Y eso a cualquier empresa o cliente le puede caer la mala suerte que le toquen una, tres piezas mal hechas. Bueno, que no se le note tanto que están mal hechas, sino que al pasar del tiempo no dure lo que debe de durar, por un decir. ¿Pero a qué se debe que un material presente fallas? Generalmente la falla depende de la estructura microscópica del material y de la forma de sus enlaces atómicos. Una falla no necesariamente produce colapso o catástrofe. El origen de una falla se puede presentar por deficiencia de diseño, como presencia de un concentrador de tensión severo, insuficiente información acerca del tipo y magnitud de carga de servicio y selección inapropiada de los materiales. Otro punto serían las imperfecciones en materiales, tales como segregación, contenido excesivo de inclusiones, porosidades y cavidades de contracciones. Otro punto serían defectos o deficiencia de fabricación, entre los cuales se encuentra inducción inconveniente de esfuerzos residuales, generación de concentradores de tensión superficiales y errores de montaje como desalineamiento, especificaciones de montajes ambiguas o incompletas. Otro punto serían las condiciones inapropiadas de servicio. Esta causa frecuente de falla en servicio es la operación en equipos de trabajo en condiciones anormalmente severas de velocidad, carga, temperatura, ambiente químico o sin un adecuado mantenimiento. Propiedades mecánicas de los materiales. La selección de los materiales y los procesos usados en la fabricación para su elaboración son parte que integran el diseño de cualquier pieza de las máquinas. Para contemplar el buen funcionamiento de esta, ya que se debe revisar el proceso para tener la mejor calidad posible del material y así evitar fallas, por lo que se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. La rigidez y la resistencia, ya que son factores clave para que siempre se consideran en la selección de un material. Igualmente importante la confiabilidad relativa y la durabilidad de la pieza cuando se consideran alternativas posibles con respecto al material. También son muy importantes identificar el costo y la disponibilidad. La mayoría de las partes estructurales y de la maquinaria llegan al fin de su vida útil tanto por falta de fatiga o como deterioro de la superficie. División de teorías. En estas divisiones nos dimos a la necesidad de dividir las teorías de materiales dúctiles y la de los frágiles. Bueno, los materiales útiles son aquellos que pueden deformarse considerablemente antes de llegar a una ruptura. Para este tipo de materiales existen dos teorías que se hablará a continuación. Básicamente, los materiales útiles son como el acero, el oro, el hierro, la plata, en el cual pueden variar su forma, ya que como muchos conocemos, hay muchos, hay muchos objetos de oro, como son anillos, collares, pulseras, y con el acero básicamente se usa más como alambre o cosas por el estilo.
Teoría de Tresca. Este consiste que un material fallará por influencia cuando el esfuerzo de corte máximo alcanza el valor que se genera en un ensayo de tracción, al llegar al límite de la influencia. Teoría de esfuerzo cortante. Esta fue establecida por la influencia de material que se produce por el esfuerzo cortante. Esta más que nada surgió por la observación de la instricción que se produce en una probeta cuando es sometida a un ensayo de tensión. La falla se producirá cuando el esfuerzo corte máximo absoluto en la pieza sea igual o mayor al esfuerzo cortante máximo absoluto de una probeta de ensayo. Teoría de la energía de distorsión. Este es un concepto muy importante utilizado por los ingenieros en los cálculos de resistencia de material. La falla se produce cuando la energía de distorsión por una unidad de volumen debido al esfuerzo máximo absoluto en el punto crítico sea igual o mayor a la energía de distorsión por unidad de volumen de una probeta en el ensayo de tensión al momento de producirse la influencia. Esta se originó a partir de la observación de materiales dúctiles sometidos a un esfuerzo hidrodásticos tenían resistencia de influencias muy superiores a los valores obtenidos por el ensayo de tensión simple. Es usada en el caso de rediseño de piezas o cuando se investiga el origen de la falla real de un elemento mecánico, o también cuando los márgenes de seguridad son estrechos en la teoría segura y precisa. Estas dos últimas teorías, la que más se utiliza es la teoría de Coulomb, en el cual esta se utiliza en materiales quebradizos como lo son el hormigón. Algunos de los materiales en la ingeniería clásica se comportan siguiendo esta teoría, al menos en una parte del corte. En general, la teoría se aplica a los materiales para los que la resistencia a la compresión es muy superior a la resistencia a la tracción. Caso de materiales cerámicos. La teoría explica que el corte de un material se produce para una combinación entre tensión normal y tensión tangencial, y que cuanto mayor tensión sea normal, mayor será la tensión tangencial necesaria para cortar el material. Materiales frágiles. Un material es frágil cuando es muy poca la deformación que presentan antes de romperse. Para este tipo de materiales existen dos teorías que estudian estas fallas y las cuales representan sus características. Estas dos teorías planteadas son la teoría del máximo esfuerzo normal y el criterio de falla de Moore. Teoría de máximo esfuerzo normal. También denominada teoría de Rankine, la falla se producirá cuando el esfuerzo normal máximo en la pieza sea igual o mayor al esfuerzo normal máximo de una probeta sometida a un ensayo de tensión en el momento que se produce la fractura. Teoría de Coulomb-Moore frágil. Se deriva de forma similar a la teoría de Coulomb-Moore dúctil, que al tratarse de materiales frágiles se tiene en cuenta las resistencias de últimas de material en la tensión y compresión en lugar de los esfuerzos de influencia. Importancia de detención de fallas. Es importante la detención de fallas tempranas para ser corregidas y así evitar posibles rupturas y accidentes
que generaría mayor inversión en horas hombre, horas máquinas y capital. También es importante cortar con la redundancia en el desempeño de funciones. Un ejemplo cotidiano sería el trabajo yo, que es un campo pesquero, en el cual hacemos unas trampas para la capturación de jaiba, en el cual consiste que tiene un alambre abajo y un alambre arriba, obvio, y abajo es la base que tiene un alambre más grueso. Ese alambre es resistente a la oxidación, ya que estas trampas están sumergidas en el agua salada, en el cual tienen más probabilidad de agarrar óxido. Bueno, cada 2 años nosotros, o posiblemente 3, se renuevan ya que empiezan a fallar, ya que se empiezan a romper, a doblarse. Y bueno, nosotros nos trabajamos a gusto ya que puede una mala maniobra lesionarte. Ya en grandes escalas hay un personal que se encarga de detectar las fallas, que es un encargado de mantenimiento. Este encargado de mantenimiento se encarga de detectar todas las fallas en un área, en cualquier área, ya sea en el cableado, en la electricidad, en los aires acondicionados y también en la maquinaria pesada, como son los motores, las líneas de producción y todo eso. Roles de análisis de prevención de fallas de diseño mecánico. Estos roles consisten en asegurar que el diseño requerido va a funcionar de acuerdo a los requerimientos adecuados, de una manera óptica y segura de acuerdo a los criterios de vida útil propuestos por el cliente, reconocer y evaluar todos los puntos potenciales de falla. Y un punto de mayor importancia que es que el diseñador debe tener conocimientos técnicos, analíticos o empíricas para predecir fallas potenciales en la etapa del diseño. Básicamente aquí en los roles nosotros nos proponemos a que el cliente tenga la seguridad de que nosotros estamos haciendo buen trabajo, ya que analizamos perfectamente las fallas y evaluamos. Básicamente nosotros tenemos que entregarle un objeto de calidad. Eso es lo que reflejan estos puntos, ya que una persona que no checa materiales al momento de construir cualquier objeto mecánico, activamente a pasar del tiempo, o si no es el instante, termina fallando. Bueno, en conclusión, la persona que se encarga de diseñar los elementos mecánicos debe saber las teorías de fallas, ya que debe interpretar cada pista para intervenir el surgimiento de estas. Como bien sabemos, todas las máquinas tienen niveles normales de ruido, vibración y temperatura, ya que cuando se observa un aumento, quiere decir que esto va a fallar. Los operarios deben de hacer un mantenimiento preventivo. Los operarios deben el mantenimiento preventivo para asegurar que no se cumplan unas fallas indeseadas. Bueno, yo me quedo con un ejemplo bien claro de esta teoría de fallas de un tema que supe hace tiempo, que consiste que en los autos tienen donde está puestos sus enclaves tienden a fallar cuando ocurre un choque o un impacto a tanta fuerza, ya que esto permite que se caiga el motor y previene accidentes de las personas algo intactas, ya que cuando chocan el motor cae rápidamente al suelo y la persona no se ve tan afectada como los accidentes de años atrás, ya que años atrás los autos no tenían esas técnicas de fallo y los accidentes ocurrían que el motor terminaba por aplastar a la persona que conducía o a veces al copiloto. Y desde que se están implementando esas teorías, que el motor caiga a recibir un alto impacto, las vidas tienen un poco más de posibilidad de sobrevivir.